La próxima conferencia denominada Tratamiento Contable de Activos y Resultados Específicos de la Actividad Agropecuaria por la contadora Silvina Marcolini. La contadora María Cecilia Massa presentará a la disertante y moderará esta conferencia. Adelante, María Cecilia. Muy buenas tardes. Les voy a presentar a Silvina Beatriz Marcolini. Primeramente, queremos agradecerle su buena predisposición para participar en nuestras jornadas. Es la primera vez que ella nos acompaña, así que esperamos tenerla como disertante en años venideros. A continuación, comentaré una breve descripción del extenso currículum de Silvina. Silvina Beatriz Marcolini es magíster en contabilidad, es contadora pública nacional y profesora de contabilidad de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente investigadora categoría 2 del Programa de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora del área de contabilidad del Centro de Estudios Científicos y Técnicos de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Es docente de grado en universidades nacionales, docente de posgrado en universidades nacionales y extranjeras, autora de diversos trabajos publicados en el país y en el exterior, y también profesional independiente. Ahora sí, le cedo la palabra a Silvina para que comience su exposición. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Como dijo Cecilia recién, es la primera vez que los acompaño, pero antes de comenzar, quiero felicitar a la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a sus docentes, por estas jornadas que nos convocan año a año. Agradecer, por supuesto, la invitación. Es un gusto acompañarlos en esta ocasión. Y principalmente, además, en lo personal, agradecer a la profesora Pastora, que fue quien me convocó, así que, bueno, un agradecimiento muy especial. En este caso, el tema que vamos a trabajar o que vamos a tratar en este breve encuentro refiere a los activos y a los resultados específicos de la actividad agropecuaria. Y la verdad es que la actividad agropecuaria es una actividad muy especial. Es muy especial porque es distinta a todas, no es comparable a ninguna otra actividad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque produce bienes que tienen la capacidad natural o la capacidad genética de generar su propio crecimiento. O sea, produce bienes que crecen solos y que incluso generan otros bienes. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa como contadores, como docentes, pero como contadores de una empresa agropecuaria? Que cuando queremos medir un activo, nos encontramos que ese activo antes no estaba y apareció hoy, bueno, o apareció en un momento, o ese activo que pretendemos medir es diferente al activo que habíamos visto o habíamos medido el ejercicio anterior, si es que permanece. ¿Y esto por qué? Porque a partir de esa capacidad se genera una transformación física o una transformación biológica en estos activos que hacen que cambien físicamente o que generen incluso otros activos. Y claro, nos enfrentamos ¿a qué? A la necesidad de reconocer esos nuevos activos o esos cambios en los activos y a la necesidad además de ver cómo lo reconocemos desde el punto de vista de los resultados, porque todos sabemos que si vamos a nuestra partida doble, un cambio en el activo necesariamente tiene que impactar en algún lado para que nuestra igualdad patrimonial se mantenga. Y esto en la actividad agropecuaria ocurre a través de los resultados. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos en este encuentro? Referirnos al reconocimiento contable de estos que llamamos activos específicos, porque una empresa agropecuaria tiene de todo, tiene bienes de uso, tiene activos intangibles, tiene créditos, tiene caja y banco, tiene pasivos. Bueno, nos vamos a referir a estos activos específicos de la actividad agropecuaria, intentando a partir de estas características diferenciales
identificar cuál es el momento en que debo medirlos, cuáles son los resultados que van a generar y con qué cuentas vamos a tratar contablemente a esos cambios y a esos resultados. Vamos a vincular todo esto con lo que llamamos medición periódica o medición de cierre de ejercicio y la presentación de los activos y de los resultados en nuestros estados contables. Y vamos a hacer una breve referencia al ajuste por inflación, ¿sí? Antes de comenzar también, es importante que mencionemos que toda esta especificidad de la actividad agropecuaria está contemplada desde el punto de vista normativo en nuestra resolución técnica número 22, que tiene más de 15 años, que ha sido modificada hace relativamente poco tiempo, y que refiere a estos activos y a estos resultados no solo desde el punto de vista de la medición, sino también en lo que hace a la presentación de estados contables o a la exposición de estados contables. Y esta norma nos enfrenta al desafío de conocer e interpretar los procesos biológicos. En lo personal creo que en muchos casos hay cierta resistencia a aplicar la resolución técnica número 22, pero esa resistencia no se origina en la contabilidad, o sea, no es un problema de la contabilidad en sí, sino que es un problema de entender o de conocer los procesos biológicos a los que está expuesta la actividad agropecuaria en la que vamos a trabajar. Entonces, es fundamental para poder llevar adelante cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la contabilidad en una empresa agropecuaria, en primer lugar, conocer e interpretar de qué se trata ese proceso biológico que genera ese cambio en el activo que hablábamos al principio. A partir de esto, entonces necesitamos adaptar el sistema contable para poder captar y reflejar esos procesos biológicos, porque como la empresa agropecuaria no es comparable a ninguna otra, requiere que tanto los planes de cuenta, las registraciones contables e incluso las mediciones y la exposición en los estados contables se adapten o tengan en cuenta estos procesos biológicos que les son propios y a la necesidad de utilizar una norma contable que es específica y que solo aparece en la actividad agropecuaria. Entonces, hecha esta introducción, vamos a partir de lo que conocemos todos, de lo que trabajamos habitualmente y que genera variaciones en el patrimonio de cualquier empresa y que llamamos variaciones patrimoniales. Y esos cambios o esas variaciones patrimoniales en las empresas ocurren a partir de lo que denominamos resultados transaccionales o no. Bueno, de hecho, en la empresa agropecuaria también. ¿Qué serían resultados transaccionales? Una empresa agropecuaria también compra insumos, vende productos, genera gastos. Esos son resultados transaccionales que siempre se amparan en un comprobante porque se generan con terceros y entonces a través de ese intercambio con terceros tengo el comprobante que me lo genera y ese comprobante generador de esa transacción me da lugar a conocer sin problemas cuál es la fecha de la transacción, cuáles son los importes o los valores a los que hace referencia, cuáles son los conceptos que afectan esas transacciones. Entonces, generalmente no tenemos inconveniente con esto, porque lo que hacemos es reconocer contablemente una transacción como ocurre en cualquier otro tipo de empresas. Pero la cuestión aparece con los resultados no transaccionales, que en otras empresas también están, pero ¿de qué tipo? Lo que habitualmente llamamos resultados por cambios en los precios de los bienes. O sea, cuando tenemos bienes que cambian sus precios, decimos, reconocemos por ese cambio de precio un resultado por tenencia, un resultado por medición a valor razonable, bueno, como lo llamemos,
pero ese resultado está mostrando el cambio de precios de los bienes, que determina un resultado que además implica una variación en la medición del activo. Estos cambios de precios están presentes en la empresa agropecuaria y en todas las empresas, pero no ocurre lo mismo con lo que aparece a posteriori, que llamamos habitualmente cambios físicos o provenientes del desarrollo biológico. Y estos son exclusivos de la actividad agropecuaria y tienen que ver con esto que planteábamos al principio de la capacidad de desarrollo, de cambio, de variación de un activo por una cuestión física, que no es de precios, es física. Claro, esta cuestión determina la necesidad de identificar sobre qué activos vamos a trabajar, en qué momento vamos a reconocer esos cambios, cómo vamos a medir esos cambios. Y entonces, a partir de ahí, es como vamos a ir desarrollando nuestra estructura, pero es fundamental que para poder seguir adelante tengamos en cuenta que el objetivo más importante de la contabilidad en este tipo de empresas es la posibilidad de reconocer ese desarrollo biológico que incluso está impactando en la medición de un activo y en un resultado. Cuando hablamos de que nos referimos a activos específicos, ¿cuáles son los activos específicos tratados en la RT22 y que tienen que ver con lo que maneja una empresa agropecuaria? Bueno, nos referimos a activos biológicos definidos como activos con vida. Nos referimos a activos biológicos cuando hablamos de plantas y de animales vivos, ¿sí? Y a los productos agropecuarios, que surgen a partir de un activo biológico, ya sea porque se ha interrumpido su proceso vital o porque se han separado los frutos de un activo biológico. Entonces, a ver si queremos ejemplificar esto. Del activo biológico, sementera de trigo, que es mientras está en la tierra el trigo, obtenemos el producto agropecuario por interrupción de su proceso vital del grano de trigo, ¿sí? Del activo biológico vaca de tambo, obtenemos el producto agropecuario leche a partir de la separación de los frutos, ¿sí? Del activo biológico planta de naranjas, obtenemos por la misma separación de los frutos el producto agropecuario naranjas. Y de un activo biológico, como sería una plantación forestal, obtenemos el producto agropecuario porque interrumpimos su proceso vital, o sea, talamos el árbol, interrumpimos su proceso vital y obtenemos el producto agropecuario madera. Entonces, planteado esto y sabiendo que nos vamos a referir a activos biológicos y a productos agropecuarios, ¿cuáles son habitualmente los momentos en los que requerimos desde la contabilidad medir? Sí o sí, al momento inicial o al momento de la incorporación al patrimonio, y esto va a depender de la forma en que lo incorporemos, al momento de la baja o de la venta o de la salida del patrimonio y lo que llamamos medición periódica o de cierre de ejercicio. Entonces, estos tres momentos que son fundamentales y son los que manejamos habitualmente al momento de identificar un criterio de medición determinado, lo vamos a trasladar a esto de productos agropecuarios y activos biológicos. Y entonces, ¿qué nos pasa con los productos agropecuarios? Como los obtenemos a partir de un activo biológico por la cosecha o la recolección, recordemos, la cosecha sería la interrupción del proceso vital y la recolección sería la separación de los frutos a partir de un activo biológico, el momento de la cosecha o recolección es el momento de la medición inicial de estos productos agropecuarios. O sea, aparecen en el activo en el momento en que ocurre la cosecha o la recolección. La madera talada aparece en el activo cuando talo el árbol.
Las naranjas aparecen en el activo cuando las recolecto, el grano de trigo aparece en el activo cuando cosecho, ¿sí? La leche aparece en el activo cuando ordeño la vaca, los huevos aparecen en el activo a partir de una gallina ponedora. Esa aparición del activo, del producto agropecuario en el activo a partir de la cosecha o recolección, determina el momento inicial de su reconocimiento. Entonces, cuando ahí lo reconozco y milagrosamente, porque pareciera así, aparece en el activo, por supuesto, tengo que reconocer contablemente ese activo producto agropecuario y la contrapartida de esto es un resultado que tiene que ver con este cambio físico o esta transformación biológica que hablamos desde el principio y que la normativa contable llama producción. Entonces, se introduce un hecho sustancial generador de resultados que tiene que ver con esa transformación biológica y que en los términos de la norma de la RT22 se llama producción. Ahora, supongamos que mantengo el producto agropecuario al cierre del ejercicio y por aplicación de esta norma o de otras, porque puede depender, es muy precisa la norma, entonces no siempre corresponde aplicar la RT22, no nos vamos a meter en esto, pero si fuera o por RT22 o por RT17 o por RT41, por la que apliquemos, la realidad es que no hay más transformación biológica a partir de la cosecha o recolección, porque esto es lo que estamos diciendo, interrumpimos su proceso vital o separamos los frutos. Entonces, todos los resultados que se generen cuando yo vuelva a medir el producto agropecuario al cierre del ejercicio y desde la fecha de cosecha o recolección, tienen que ver con resultados no transaccionales, pero atribuibles a los cambios de precios, como serían los resultados por medición a valor razonable, los resultados por medición a valor neto de realización o los resultados por tenencia. Uno u otro depende del criterio de medición que esté aplicando, o sea, si estoy midiendo a valor razonable, a BNR o a costo de reposición. Pero en cualquiera de los casos tiene que ver con un resultado por el cambio de precios. Ahora, ¿qué nos pasa con los activos biológicos? Los activos biológicos también tienen un momento de generación o producción interna. Si se generan o producen internamente, porque también pueden ser adquiridos, pero también tienen un momento de generación o producción interna. El ternero que nace a partir de la aparición de la vaca, o el pollito a partir de la gallina, o el lechón a partir de la cerda madre. Bueno, en ese momento de la generación o producción, también tengo un nuevo activo que en este caso tiene vida y por eso califica como activo biológico y no como producto agropecuario. Y la contrapartida de este reconocimiento, porque recordemos que estamos haciendo aparecer, decimos, en el activo un nuevo bien, que es un activo biológico, vuelve a impactar en producción. O sea, la realidad es que este reconocimiento inicial de ese activo biológico generado o producido internamente implica un resultado de producción en los términos de la RT22. Ahora, si yo lo mantengo hasta el cierre del ejercicio, a diferencia de lo que me ocurre con los productos agropecuarios, como se trata de activos con vida, siguen evolucionando, siguen cambiando, se siguen transformando biológicamente. Y entonces, cuando yo los remida al cierre, los vuelva a medir al cierre del ejercicio, cambiaron, son otros, y esa medición va a impactar en resultados no solo en cambios de precios, como lo planteamos hoy, como ocurría en los productos agropecuarios, sino también que va a seguir impactando en producción. O sea, lo que me pasa al cierre del ejercicio es que vuelvo a reconocer resultados por producción, porque ese activo, por ser biológico y por mantener vida y por mantener esa capacidad de desarrollo, sigue transformándose
y vuelve a generar producción. Y por supuesto, además, puede ocurrir esto que decíamos de los resultados por cambios de precios. ¿Y qué pasaba cuando le damos de baja? O sea, ¿qué hacemos al momento de la venta de un producto agropecuario o de un activo biológico? Como ocurre en cualquier situación que cuando lo que hacemos es vender, lo que ocurren son resultados de ventas. Resultados de ventas. O sea, van a generar se va a reconocer contablemente la venta, su costo correspondiente y el resultado de venta. Lo que pasa es que generalmente, como estos activos se miden a valores razonables menos gastos de venta, o sea, se miden a valores que son similares a las ventas, los resultados que terminan reconociéndose y mostrándose en el estado de resultados habitualmente son nulos, son cero, cero. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la medición de este tipo de activos y por aplicación de la normativa, o sea, por aplicación de la RT22, tiene que ver siempre con un valor de salida que en este caso, y como vamos a ver a continuación, tiene que ver con los valores razonables. Entonces, en definitiva, ¿cuáles son nuestros momentos básicos de medición, como en cualquier situación, para los productos agropecuarios? Al momento de la cosecha o recolección, el cierre del ejercicio y la venta, y para los activos biológicos, el momento de incorporación al patrimonio, que puede ser por incorporación o por generación interna, que es lo que acabábamos de ver, al momento de la venta y también al cierre del ejercicio. ¿Qué es lo que nos plantea la 22 en este sentido? Nos dice, bueno, ¿y cómo medimos? Porque estamos hablando de que esos son los momentos en los que vamos a tener que medir. Y en esos momentos, por la medición, también identificamos cuáles son los resultados que se van a generar como contrapartida. Ahora bien, ¿cuál es el criterio que corresponde aplicar de acuerdo con la RT22? Y en esto somos sumamente resumidos porque es mucho más extensa la norma, pero tanto para el momento de la cosecha o recolección de un producto agropecuario, que sería el momento de inicio, como para la medición periódica o de cierre de ejercicio, si corresponde aplicar la RT22, que esto es cuando ese producto agropecuario permanece bajo el control del productor agropecuario, destinado a la venta o para convertirse en insumo de un proceso agropecuario posterior, sería una semilla, por ejemplo, al valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta. Sabiendo que cuando hablamos de valor razonable, hablamos de un valor de salida, o sea, del precio que se recibiría por vender un activo en un mercado y tratándose de una operación entre partes independientes y que actúan libremente. Bueno, ese valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta, que podrían referirse a comisiones de intermediarios, por ejemplo, y ya que estamos teniendo en cuenta que el concepto de valor razonable, además de la definición que ya planteamos, tiene en cuenta los gastos de transporte, porque la norma refiere a la localización del activo. Entonces, cuando hablamos de valor razonable, decimos el valor que ese mercado está dispuesto a pagar por el activo que estamos dispuestos a vender, neto de los gastos de transporte para poner al activo en ese mercado, menos los gastos. ¿Y qué me dice respecto a los activos biológicos? Cuando refiere a los activos biológicos, y esto tiene que ver solo con la medición periódica o de cierre de ejercicio, me dice, si están destinados a la venta, esto sería ese novillo que teníamos, o un lechón, o un pollo, bueno, que tenemos destinado a la venta, el criterio vuelve a ser el mismo y nuevamente habla de valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta, calculado de la misma manera que lo planteamos recién. Ahora, la norma dice que si el destino es el uso, como sería el caso de un animal reproductor
por ejemplo, una vaca de cría, una vaca que la tengo para que me dé un ternero, una cerda madre que la tengo para que me dé un pollito, o una gallina que la tengo para que me dé un pollito, o una cerda madre que la tengo para que me dé un lechón, perdón, o una gallina para que me dé un pollito. Esos animales reproductores también se miden a valores corrientes, para decirlo de alguna manera, pero el criterio que usa la norma es el costo de reposición, o sea, lo que me costaría recomprar ese activo al momento de la medición, que en este caso estamos hablando de una medición periódica o de cierre de ejercicio. Respecto a las plantas productoras, ¿qué serían? Esa planta de naranjas, esa planta de duraznos, hasta una planta de flores, ¿saben? Una planta de rosas, a la que yo le corto una rosa y vuelve a crecer, por eso se llaman plantas productoras, porque tienen la capacidad de producir sus frutos durante más de un periodo. Para esas plantas productoras tiene previsto el modelo del costo, o sea, el trabajar a valores de costos y cuando empieza a producir en calidad comercial, admitiría o admite la norma la utilización del modelo de la revaluación que conocemos para cualquier bien de uso. Bueno, esta breve referencia a los criterios de medición merece una aclaración. Cuando hablamos de activos biológicos, dijimos que podían ser generados o producidos internamente o adquiridos. O sea, el ternero puede nacer en el campo o puedo comprar un ternero. Cuando yo incorporo un activo al patrimonio, por norma, siempre la incorporación es a valores de costo. Entonces, si yo compro un ternero, lo voy a incorporar a su valor de costo y cuando llegue al cierre del ejercicio, lo que voy a hacer es medirlo, si está para la venta, valor razonable menos gastos de venta. Y la contrapartida de esto van a ser estos resultados que pueden ser atribuibles a los cambios físicos, en cuyo caso llamaríamos producción, o a los cambios de precio, en cuyo caso llamaríamos resultados por medición a valor razonable o por ABNR, tenencia, lo que sea. Ahora, si se generan o producen internamente, el ternero aparece en el activo. Entonces, al momento de que aparece en el campo, porque nació, lo voy a reconocer y ahí no hay contrapartida monetaria. Yo no compro el ternero, no lo pago. Entonces, por eso decimos la contrapartida es producción. Y la realidad es que el criterio es el costo, es el costo. Lo que pasa es que, como en ese momento de generación o producción interna, ya después nos mantenemos con los criterios de valores razonables menos gastos, puede pensarse o puede plantearse que al momento del reconocimiento inicial de esos activos biológicos, el costo podría ser o podría considerarse el valor razonable menos los gastos de venta del momento de incorporación al patrimonio, que en este caso sería su nacimiento. Muy bien. Y entonces, ante esta situación de tener que mantener en el activo activos nuevos, diferentes, y reconocer resultados nuevos, diferentes, ¿cómo tendríamos que armar un plan de cuentas de una empresa agropecuaria de cara a poder llevar adelante la registración contable que nos permita reconocer todo esto que la norma nos pide? Bueno, estos son solo algunos ejemplos, ¿sí? Solo algunos ejemplos. Claramente, el rubro activos, los activos biológicos por la RT22 corresponden a un rubro nuevo del activo, diferente. Entonces, se van a ubicar dentro de del activo en un rubro separado, aparte, que llama activos biológicos. Entonces, si yo estoy en agricultura extensiva, tendré a los activos biológicos en su rubro con las cuentas que lo podrían componer. ¿Qué sería en el caso de agricultura? Las sementeras de soja, de trigo, de maíz. Tendría el grano cosechado, que es un producto agropecuario y que de acuerdo con la norma ese producto agropecuario es del rubro bienes de cambio, y ahí tendría la soja, el trigo y el maíz, y dentro de bienes de cambio podría tener insumos, los insumos de producción, fertilizantes, combustibles, semillas. Ahora,
en el resultado, ¿qué voy a necesitar? Sí o sí voy a necesitar incorporar una cuenta que me permita reflejar esa producción que veníamos hablando y que tiene que ver con ese resultado positivo por la transformación biológica. Entonces, tendremos que incorporar dentro de las cuentas de resultados una partida que solo va a existir en este tipo de empresas, como decíamos al principio, y que es la producción. Y que puede separarse, de hecho la norma pide que así sea, de acuerdo a la naturaleza. Entonces tenemos ingresos de producción de soja, de trigo, de maíz, y tendríamos que habilitar una cuenta para ir reconociendo todos esos costos transaccionales que se generan para llevar adelante el proceso productivo. Semillas, fertilizantes, combustibles, la amortización de la maquinaria, los sueldos, las cargas sociales, los servicios de pasada, el impuesto inmobiliario rural, por solamente nombrar algunos. De manera que, si yo voy reconociendo como producción cada vez que valorizo a estos activos y como costos todos los que se generan para llevar el proceso productivo adelante, el resultado de la producción va a surgir por diferencia entre las cuentas de producción de ingresos y las cuentas de producción de costos. Y directamente yo ahí voy a obtener el resultado de la producción agropecuaria, que es este hecho sustancial único y nuevo de esta actividad. Para ejemplificar solamente, si yo haría ganadería bovina de ciclo completo, esto es, cría e invernada, dentro del rubro activos biológicos aparecen los terneros, los novillos, las vaquillonas, las vacas de cría, los toros reproductores, las vacas de descarte. Miren, el rubro activos biológicos involucra activos destinados a la venta y activos destinados al uso. Para nosotros, para los profesionales, para los docentes, para los alumnos, tenemos como ya armada la cabeza como que esto de destino-venta, destino-uso. Sin embargo, en el rubro activos biológicos, la norma incluye a todos los activos con vida, independientemente del destino. Voy a tener dentro de bienes de cambio los insumos, el alimento, los fardos, y generalmente no hay productos agropecuarios y lo único que hago es ganadería, porque el productor ganadero vende el animal en pie, lo vende vivo. Entonces, nunca se interrumpe su proceso vital para convertirlo en un producto agropecuario. Y con el mismo criterio tendríamos entre los resultados los ingresos de producción ganadera y todos los costos que tengan que ver con la transformación biológica para nuevamente obtener el resultado de la producción por diferencia. Si somos un productor frutícola, dentro de los activos biológicos tendremos los duraznos mientras están implantados y cuando los cosechamos se convierten en un producto agropecuario duraznos cosechados, ¿sí? Tendríamos insumos y la única diferenciación que plantea la norma, y esto tiene que ver con el respeto de la norma nada más, es que la planta de durazno, si bien es un activo biológico, las plantas productoras en realidad, duraznos, naranjas, las rosas, etcétera, se exponen o se presentan dentro del rubro bienes de uso. Esa es una diferenciación que hace la norma y es solamente para este tipo de activos. Y con el mismo criterio tendríamos en los resultados la producción y sus costos, que ahí ingreso de producción frutícola, ahí no es ganadero, ahí hay un error, no es ganadero, es frutícola. Muy bien. Y después me comentaba Pastora que en la zona hay avicultura y hay forestación. ¿Qué nos pasaría en un establecimiento avícola? Bueno, también si hago producción de huevos y además producción de pollitos bebé o pollitos parrilleros, lo que decimos es, tendríamos en los activos biológicos, los padres reproductores, los pollitos bebé, los pollos parrilleros y las aves de postura, que son las que me dan el huevo. El huevo sería un producto agropecuario que incluiríamos dentro de bienes de cambio
Y podríamos tener entre los insumos, por ejemplo, alimento balanceado. Y nuevamente el ingreso y los costos atribuibles a la producción, que siempre tenemos que tener en cuenta que hay que reconocerlos entre las cuentas de resultados. ¿Y qué nos pasaría en una plantación forestal? Tendríamos como activos biológicos a los árboles implantados, que generalmente en este tipo de plantaciones se los clasifica por lote 1, lote 2, lote 3, de acuerdo a la antigüedad del bosque. En bienes de cambio tendríamos a los productos agropecuarios árboles talados y, por ejemplo, como insumos a los fertilizantes, y dentro de los resultados, los ingresos y los costos relacionados con esa producción. Simplemente para aclarar, la norma pide siempre que estos costos de producción se clasifiquen por naturaleza y teniendo en cuenta la actividad. Entonces, ¿cuáles son mis alternativas? Acá en los ejemplos yo solo era o forestal, o avicultor, o agricultor. Ahora, si yo tengo más de una actividad, voy a necesitar abrir esta cuenta costos de producción. Y entonces, puedo optar por tener una única cuenta costos de producción y abrir las cuentas por naturaleza, en cuyo caso, al momento de exponer, tendré que clasificarlas de acuerdo a el proceso productivo que corresponda, separarlas en el plan de cuentas de acuerdo a la actividad, o sea, costos de producción según la actividad, agrícola, ganadera, supongamos, si tengo más de una actividad, entonces yo ya iría registrando de acuerdo a la actividad que corresponda, o un mix. ¿Y por qué esto de un mix? Un mix porque cuando yo quiero clasificar por actividad, no todos los costos se relacionan directamente con una actividad. Para aquellos que se relacionan directamente no hay ningún problema, yo los puedo vincular y reconocer directamente como costos de esa actividad. Pero cuando eso no ocurre, bueno, podemos tener una cuenta que sea costos de producción varios y asignar ahí todos los que no podemos vincular directamente a un proceso productivo. Y esa vinculación la haremos con algún criterio de imputación de costos al momento de presentar o de preparar los estados contables. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en definitiva? Que a partir de identificar estos activos biológicos y productos agrícolas o agropecuarios, de saber cuál es el criterio que debemos aplicar y cuál es el momento en que debo aplicar cada criterio y debo medir esos activos. Relacionándolo ¿con qué? Con los resultados que se generan de acuerdo al momento de reconocimiento, aparece esto de tener que armar un estado de situación patrimonial en el que vamos a mostrar a los activos biológicos en un rubro separado, excepto para las plantas productoras. En el estado de resultados, una partida también separada y exclusiva de este tipo de empresas, que es ese resultado de producción agropecuaria que surge por diferencia entre lo que mostrábamos como ingresos y costos de producción, y toda una información complementaria en notas y anexos que la norma pide, en la que la norma pide que expliquemos cada uno de estos procesos, de estos costos, de estos ingresos, de cómo lo calculamos y de qué tenemos dentro de estos activos. Finalmente, habíamos dicho, vamos a hacer alguna breve consideración respecto al ajuste por inflación. Como estos activos en general se miden a valores corrientes de cierre, se trata de partidas expresadas en monedas de cierre y por lo tanto no se ajustan. O sea, su coeficiente de reexpresión sería 1. Pero si tuviera alguna partida que por alguna situación, como serían las plantas productoras, las tengo medidas valores de costos, por supuesto habrá que reexpresarlas a moneda de cierre de acuerdo al coeficiente respectivo. Pero en los resultados, sabemos todos que viene esto de la necesidad de anticuar las partidas. Cuando los resultados son transaccionales, la anticuación de las partidas sale sola, por esto que decíamos al principio, tengo el comprobante de venta, de costos, de gastos, que me
identifica el momento de ocurrencia de la transacción y por lo tanto el momento a partir del cual corresponde la reexpresión. Pero cuando hablamos de resultados no transaccionales, habrá que ver cómo trabajamos con el ajuste por inflación. Y lo que nosotros decimos es que los resultados por cambios de precios es lo que nos pasa en cualquier empresa, que hay que trabajar a partir de la comparación de los momentos a partir de los cuales se obtienen esos resultados para recalcularlos en moneda real o en moneda constante. Ahora, los resultados de la transformación biológica, es muy importante que identifiquemos el momento en que lo hemos reconocido, porque ese es el momento a partir del cual vamos a reexpresarlos por inflación. Por ejemplo, en el caso de la cosecha de un producto agrícola, la anticuación de la partida es la fecha de la cosecha y si ahí reconocí ese ingreso de producción, a partir de ahí reconoceré su ajuste. Ahora, cuando lo reconozco al cierre del ejercicio, ya está refiriéndose a una partida que está contemplando el valor al cierre y por lo tanto no será reexpresada. Bien, es muy breve todo esto, pero la idea era reflexionar un poquito sobre a qué nos enfrentamos cuando nos tenemos que llevar adelante la contabilidad de una empresa agropecuaria. Y la verdad es que es apasionante, es diversa, o sea, cada proceso productivo es diferente, y quiero rescatar la existencia de la RT22. ¿Por qué? Porque la RT22 es la que ha identificado esto que decimos, es la que ha dicho desde los organismos profesionales y desde la contabilidad y la profesión contable, ojo, la actividad agropecuaria es diferente, merece ser tratada especialmente y merece tener una norma propia, que en este caso fue la RT22, y que nos permite reconocer esta situación o estos cambios de los activos por efecto de la transformación biológica, que antes de la norma no era posible y con esta situación los estados contables no mostraban los activos y los resultados atribuibles a una empresa agropecuaria. Bien, con esto, por supuesto, terminamos. Espero haber aclarado y no oscurecido. Esa es mi dirección de correo electrónico para cualquier duda, consulta o lo que sea. Ha sido un gusto, como dije al principio, acompañarlos y bueno, aguardo si hay alguna consulta. Bueno, Silvina, muy clara tu exposición, clarísima. Vamos a dar un segundito para las consultas, para las preguntas. A ver, pregunta de un alumno. ¿Cuál sería la documentación respaldatoria para poder contabilizar los resultados propios de la actividad agropecuaria? Pero qué buena pregunta. Muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros decimos siempre que el comprobante es el que inicia el proceso contable. Entonces, esto, que es no transaccional, no es transaccional, es lo que ocurre dentro del activo en la empresa, ¿cómo lo vamos a reconocer contablemente? Entonces, en esto, por supuesto, son comprobantes que hay que generar internamente, pero que generalmente se amparan en elementos que nos brindan, e incluso informes que nos brindan, otros profesionales del sector. Aprovecho para decir, que no lo dije a lo largo del encuentro, que en esto, si bien nuestra actividad es lo que podemos aportar desde nuestro lugar como profesionales de las ciencias económicas es muy importante, no podemos trabajar solos. O sea, requerimos de un ingeniero agrónomo, de un médico veterinario, y ellos son los que nos dan información respecto a cuál es el estado actual y la transformación que ha sufrido ese activo para que nosotros podamos valorizarlo. Entonces, se genera internamente un comprobante para dejar expresada esta valorización, pero en la mayoría de los casos y en la realidad, ¿de dónde surge eso? Surge de un informe
que viene de un ingeniero agrónomo, de un médico veterinario o del mismo productor agropecuario que va llevando un control y un inventario de sus activos y nos va diciendo cómo van cambiando. Bueno, Silvina, otra más. En caso de baja, ya sea por venta o por otro motivo de este tipo de activos, en la información complementaria, ¿habría que presentar algo en función, digamos, a las particularidades que tienen estos activos? Bueno, si es en baja, si es por venta, no hay información complementaria más allá de lo que conocemos habitualmente. O sea, existe el anexo de costos, existe la explicación o la composición de la venta, pero no más de lo que, cuando tiene que ver con venta, no más de lo que conocemos en cualquier empresa, porque estos activos también se venden y se genera la misma información complementaria que da lugar a la venta de cualquier otro activo. Si la información complementaria es muy significativa y especial, cuando lo que tengo que explicar es ese resultado de producción sobre el que hicimos hincapié, porque ese es el verdadero resultado. Un productor agropecuario gana por producir y no por vender. A ver, ¿qué quiero decir con esto? En realidad, se reconoce contablemente por la producción, se realiza a través de la venta, pero la realidad es que se reconoce y se genera a partir de la producción. ¿Y por qué se plantea esto? Porque generalmente los activos que tienen que ver con la actividad agropecuaria tienen precios conocidos, entonces no hay, en general la negociación es mínima, hay compradores habituales, con lo cual la realidad es que cuando quiere vender el productor agropecuario porque lo necesita, porque lo decide, porque le parece adecuado el precio, lo hace. Entonces, por eso los resultados de venta no son significativos y los que sí son importantes son los de producción. Y por eso la RT22 hace mucho hincapié a la información que debiera brindarse para esos resultados. De hecho, pide que mostremos el activo biológico al inicio, el saldo y cómo está compuesto, que mostremos cuáles fueron las compras del ejercicio, las ventas del ejercicio, que ahí viene la pregunta, los cambios que sufrió el activo por la transformación biológica o por los cambios de precios y los saldos al cierre. De hecho, además, ¿qué se agrega generalmente? Hay nacimientos, hay mortandad, bueno, todo esto que hace que yo llegue a un activo biológico o a un activo al cierre.